El momento que sigue es el editorial previo a la veda que nos regirá el sábado que viene. En un fin de semana en que los argentinos iremos a unas elecciones legislativas de medio término que, según todas las encuestas y analistas, tienen el resultado cantado. Se trataría simplemente de saber cuánta diferencia a favor obtendrá Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, si la banca senatorial por la minoría de aquí de Capital la obtendrá Daniel Filmus o Fernando Solanas, si el segundo lugar santafesino quedará en manos del Frente para la Victoria o del PRO, y muy poco o casi nada más como interrogante. Todo el resto siempre a estar por las proyecciones generalizadas, que hoy se repiten a través de encuestas publicadas en diversos matutinos. Todo el resto es meramente un trámite y se enmarca en lo que vendría a ser el comienzo del fin del ciclo kirchnerista. Dicho con lógica futbolera, es cierto que los partidos hay que jugarlos, que son 11 contra 11, y que nadie gana desde el vestuario, pero el pequeño detalle sería que juega el Barcelona contra Deportivo Riestra. Si la analogía pinta exagerada, también debería parecerlo la liviandad o seguridad con que los medios opositores se refieren al carácter prácticamente terminal de estos comicios. No solo dan por descontado un amplio triunfo de las listas opuestas al oficialismo, sino que algunos de los candidatos de esas fuerzas se presentan y proponen como si se tratara de una votación para elegir presidente. Algunos de ellos, inclusive, hablan como si provinieran de un repollo intacto, sin pasado del que dar cuenta, y siendo en muchos casos que sus antecedentes son muy claros a propósito de cómo actuaron en funciones ejecutivas o parlamentarias. Gozan de una insólita pero coherente impunidad mediática. Quizá habría que quitarlo de insólita, claro. Tómense apenas 3 ejemplos en ambos sentidos que, es cierto, no son menores. El de Elisa Carrió, quien discursea exclusivamente sobre la erección de una potencia republicanista que en esencia sirva de control frente a lo que define como un gobierno de mafiosos. Sin embargo, y según lo testimoniado por sus mismísimos compañeros de ruta, desde que apareció en escena hacia finales de los 90, compañeros de ruta tan entusiastas en un principio como desencantados al no mucho rato, su trayectoria está invicta en eso de destruir todo lo que construye. Ella misma, Carrió, acaba de decir que se vota según las modas, con lo cual acepta lo insustancial de quienes vuelven a proveerle favor electoral y lo indesmentible de que su lucha es estrictamente individualista. Sergio Massa impulsa un proyecto para que los jubilados tengan un ingreso extra de 2.500 pesos anuales. Por supuesto, a nadie se le ocurre preguntarle con cuál afectación de intereses financiaría tan desprendido populismo, ni mucho menos recordarle que supo oponerse a la reestatización del sistema previsional. Y ayer en el coloquio de IDEA, el coloquio empresario de la crema, sí, empresaria argentina, dijo que también bajaría los impuestos al corpus empresario. Le baja los impuestos a los empresarios, le aumenta al jubilado, no importa. Total, es gratis. Y Mauricio Macri está procesado, pero tampoco figura como tal. Este curso y edificación mediáticos acerca de una victoria opositora entre considerable y aplastante, con el provechoso antecedente, claro, de las primarias y el desgaste natural de una gestión con más de 10 años encima, sufrió una alerta hace pocos días a raíz de que Cristina entró a quirófano y no por una operación de amígdalas. Medios, dirigentes, candidatos, encuestólogos se interrogaron acerca de si el hematoma cerebral podría traerle beneficios al kirchnerismo.
Como ya se referenció en este espacio la semana pasada, el susto no es curioso, pero sí apreciable, porque en caso de que la salud presidencial pudiera ser un alterador de voluntades electorales, querría decir que la vaca no está tan atada como la oposición afirma o supone. Estaban por ahí cuando, gracias a esos milagros de la vida, apareció una filmación que exhibe a Juan Cabandier en actitud destemplada contra un agente de tránsito que hoy ya apareció con una producción hot en portada de la revista Noticias. Milagro mayor aún sucedió a los pocos días de un cruce televisivo en el que, para sorpresa de los propios kirchneristas, Cabandier tuvo un desempeño destacado en la confrontación con Carrió. Si un hecho de naturaleza tan paupérrima se convierte en eje de señalamiento político, en eje, más allá del impacto natural, visceral, que provoca una discusión en video, a grito o amenaza pura, significa una de varias cosas o todas a la vez. Ausencia de polémica política profunda, opereta de prensa obscena, necesidad opositora de recargar pilas con lo que fuere, ante el temor de que el efecto lástima por Cristina haga de las suyas, enajenación por búsqueda de rating. Se lleva el premio máximo un artículo publicado en el principal órgano de propaganda del intendente de Tigre. Trabalenguas. Se puntea allí, con un uso de potenciales ya maníaco, que la campaña habría quedado enredada en el bravuconismo de Cabandier al ser sometido a control de automotor. Se afirma que la cuestión se convirtió en casi excluyente, al menos en capital y adyacencias, y que se desdeñaron otras historias muchísimo más graves, SIC, como el ataque de 14 balazos contra el gobernador santafesino, disparados presumiblemente por grupos narcos. El concepto, aunque suene obvio, amerita un aplauso debido a que fue efectivamente pornográfica la priorización del episodio Cabandier por sobre, entre otros tantos descuidos periodísticos, el ratificado escenario de narcocrimen que rodea a Rosario. Pero lo impresionante es que ese montaje en torno de la discusión callejera de un legislador porteño fue armado justamente por quienes se quejan de que el hecho sufrido o perpetrado por Cabandier es una pavada. La argumentación es que eso refleja lo desorientado que está el gobierno en una muestra de cinismo superior. Sería aún, no quisiéramos activar este tema, pero el kirchnerismo no nos deja opción. En rigor, los K no tendrían que haber dado por el pito más de lo que el pito vale. Fue un error engancharse con esa bravata de los medios antagónicos, pero eso no justifica que estos se amparen en ser víctimas de la verdad a que están sometidos. Oigan, ya nos conocemos. En serio, ya nos conocemos. Entre nosotros. Ya no es creíble jugar a la independencia periodística. Se diría que quienes pueden confiar a rajatabla en lo que dicen los medios, a rajatabla, del signo ideológico que fueren esos medios, lo hacen porque sirven a sus intereses políticos, afianzados o pasajeros, no porque crean que los medios no respondan a interés alguno, si es que tienen honestidad intelectual consigo. Lo concreto es que, precisamente, hechos como el de la agresión al primer mandatario santafesino, y antes que eso su enfoque global, deberían disponer de un relevamiento institucional y por ende comunicológico mucho más profundo. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, el candidato del Frente para la Victoria en Santa Fe, Jorge Obeid, María Eugenia Bielsa, ex vicegobernadora y una de las referentes más prestigiosas de la política santafesina, alertaron sobre la acentuación del problema grave que vive Rosario. Expresaron su apoyo a la gobernación
desde una postura que realmente no asomó hipócrita, sino decente, al plantear el asunto como una cuestión de Estado. El ministro de Gobierno de Santa Fe, Rubén Galassi, admitió que puede haber policías, miembros de las fuerzas de seguridad, involucrados en el atentado. ¿Pero qué? Aquellas posturas recatadas, solidarias, digamos, lo único que recibieron fue una andanada de críticas por parte del oficialismo provincial, el Frente Progresista, que las acusó de ventajeras. He ahí el diálogo y el país no dividido entre Argen y Tina. Bien, y a esta altura es interesante reparar en un aspecto que viene pasando inadvertido. La economía está ausente de la campaña electoral. De vuelta, la economía está ausente de la campaña electoral. Como salvedad, apenas podrían citarse los logros que se atribuye al kirchnerismo, irrefutables algunos de ellos, y unas pocas estocadas opositoras respecto de la inflación. Los temas económicos ni siquiera aparecieron en la mayoría de los enfrentamientos televisivos entre candidatos, que más bien, dicho sea de paso, deberían llamarse discusiones, porque la palabra debate le queda grande a los tiempos y formatos de la TV. Pero aún así es llamativo. Y sucede lo mismo en los spots de campaña, al margen de lo espantosos que son por su falta de creatividad. Denuncias de corrupción, seguridad, filmaciones ocultas, ni hablar ahora en los próximos días lo que será con este nuevo accidente ferroviario, ocupan el lugar que raramente deja libre la economía cuando hay de por medio elecciones nacionales. Solo se trataría de que es una votación legislativa y en consecuencia resulta lógico que aparezcan otros tópicos porque no se juegan destinos mayores. Si fuera así, no se entiende que los medios y postulantes opositores se planten con certeza de fin de ciclo, a menos que consideren a la marcha de la economía como un componente irrelevante para la sociedad. En tanto esa hipótesis es un disparate. Puede pensarse que la oposición no activa en ese flanco porque lleva las de perder. Pero entonces sigue la pregunta de si es así porque no tiene cómo atacar, o porque el ataque que sinceraría sus propuestas sería fuertemente rechazado. El kirchnerismo ofrece huecos, bastantes huecos, que podrían propender a cuestionamientos importantes, estructurales, sin olvidar el infierno desde el que partió y sin perjuicio de reconocerle todo lo bueno que recuperó y promovió. Pero ahí están. Una economía de alta concentración oligopólica, la carencia de una reforma tributaria integral, bueno, el déficit de las políticas ferroviarias y de la energética, la ausencia de un debate a fondo sobre la compatibilización entre desarrollo y cuidado del medio ambiente. Oh sorpresa, las observaciones más fundadamente críticas sobre cuestiones como esas provienen del propio kirchnerismo, como lo demuestra, entre otros, el último documento de Carta Abierta. El grueso opositor no produce una palabra en torno del modelaje económico, porque todas las que tiene son de una raigambre de derecha cuya admisión pública, cuyo reconocimiento público sería indigerible, aún con los ingredientes marcadamente conservadores de nuestro tejido social. En ese sentido, correspondería acordar con Cristina en que solamente Macri blanquea su pensamiento auténtico, por supuesto que apartando sus condiciones intelectuales. Como síntesis, quizá podría arriesgarse que la próxima semana no se termina nada. En todo caso,
continuará oteándose la cantidad de argentinos convencidos o proclives a creer que lo que falta está dentro de lo que nos gobierna, y los que sientan que está afuera, en las fórmulas que ya se probaron.